Hola, soy Laura de Mi Primera Máquina de Coser, un blog donde comparto tutoriales, inspiración y recursos relacionados con la costura. En este podcast hablaremos sobre todo lo relacionado con coser nuestra propia ropa y compartiremos las experiencias e historias de marcas y personas dentro de esta comunidad tan bonita y creativa. Buenas, hoy hablamos de un tema que me encanta, los tejidos deadstock. Una opción sostenible de telas que en vez de caer en el olvido regresan al mercado para que les podamos dar una nueva oportunidad. Y para ello volvemos a recibir a una invitada que nos encantó hace 2 años, Lucía, fundadora de Odaloa. En aquel momento, Lucía nos habló de su compromiso con la moda sostenible, de su recién estrenada tienda online de tejidos Ecovero y 2 años después la marca ha evolucionado y en este episodio vamos a descubrir cómo ha sido ese crecimiento, pero sobre todo vamos a explorar esa nueva apuesta que ha traído a su tienda de tejidos deadstock. Bienvenida de nuevo al podcast, Lucía. Gracias a ti, yo encantada. Gracias por venir. Ay, qué bien. Pues nada, voy a hacer muy breve tu presentación porque quien quiera conocerte mejor y cómo empezaste a coser y todo, tenemos en los primeros episodios del podcast, de la primera temporada, una entrevista hablando de los comienzos de Odaloa, que es tu marca de telas sostenibles. Y bueno, pues vengo un poco a que nos cuentes el camino que han pasado 2 años desde aquella entrevista, cómo ha sido este camino y también hablar de una nueva línea que has sacado. Y bueno, entonces no te voy a preguntar eso ni cómo empezaste a coser ni tal, porque si lo queréis saber está en la anterior entrevista. Así que, yo creo que directamente vamos a empezar. ¿Vale? Porque si quieres vamos a empezar un poco, sobre ti, pero sobre todo que nos resumas un poco qué ha ocurrido estos años, cómo ha sido la evolución de empezar un negocio, porque creo que llevabas justo 1 año o menos de 1 año cuando hicimos la primera entrevista. ¿Qué 1 año? O sea, yo creo que la acababa de lanzar. Porque habíamos hecho la presentación aquí, que trajiste las telas. Es que yo creo que eso fue después, ¿no? ¿Fue después la presentación? ¿Cuántos años tiene Odaloa? 2. Pues entonces, la hice justo cuando empezaste. Yo creo que fue justo cuando empecé, que a lo mejor llevaba 1 mes o algo así, puede ser. A lo mejor me estoy equivocando, pero yo ya tenía en mi cabeza grabado No puede ser que la entrevista la hicimos después del verano y antes del verano fue la presentación. Antes del verano fue la presentación, eso sí, lo tengo claro. Bueno, no, claro, es que no, o sea, realmente fue presentación, pero yo cuando vinimos aquí ya llevaba unos cuantos meses, o sea, si yo empecé en octubre, yo creo que vine aquí por mayo o así, ¿eh? Para la presentación de las telas. Sí. Sí, no sé si además estábamos presentando como la nueva... Sí, una que había sacado. Colección, claro. Sí, era una nueva colección y yo empecé, aquí el momento remember, pero sí, yo empecé el podcast en junio o algo así, claro, lo corté en verano y tú eres de los de otoño. Sí. Entonces yo creo que fue justo 1 año después. Pues tiene 3 años, Odaloa. No, pero ahora tiene 2 años. Bueno, a ver, desde que empezó la semilla tiene muchos años. Eso te iba a decir, porque ahora estoy acordándome de ese momento en la entrevista que estábamos hablando, claro, de que todo muy novedoso, pero no, que tú la semillita la tenías la idea desde hacía tiempo y estuvimos hablando de todo ese proceso también de la creación de la marca, de cómo estuviste, todo el proceso que fue muy largo de contactar con proveedores, de ver quién te podía ayudar a conseguir el tejido que querías, porque todo eso en la otra entrevista, fue un proceso duro, largo, complicado y luego encima, todo el proceso que al final hiciste tú de diseñar tú porque viste que era algo que tenías que hacer tú y claro, en ese momento estabas centrada en tejidos Ecovero, que también estuvimos hablando en concreto de ese tejido en esa entrevista y bueno, ¿qué tal se ha dado el tejido Ecovero hasta ahora? ¿Cómo ha sido? Pues mira, es un tejido que sorprende mucho y sorprende para bien, ¿no?
lo que me encuentro es que la gente que cuando lo compra, o sea, o me escribe para decirme, tía, no me lo imaginaba que era así, ¿sabes? O la ves, o no te dice nada, pero ves que repite. O cuando llevo yo algo por ahí y lo tocan y tal, y es que, ostras, pero qué suavidad y qué caída, porque es verdad que aunque yo hago mucho esfuerzo por intentar transmitir cómo es realmente la tela, pero es verdad que en la pantalla al final se pierde parte de esa esencia, y entonces cuando ya lo ves, y claro, obviamente tienes que tocarlo, y lo tocas, pues es como que ya se complementa todo, ¿no? Y dices, wow, ¿no? Entonces es un tejido que gusta, que a la gente le agrada, y con eso estoy yo contenta. Contentísima, sí. Claro. No, porque yo creo que a lo mejor, sobre todo si tú estás acostumbrado a la viscosa tradicional, plana que encuentras en las tiendas, pues claro, cuando piensas en una viscosa de Ecovero, pues piensas que va a ser por una viscosa, simplemente que la han hecho pues de forma más sostenible, pero no, es que realmente es diferente, o sea, las calidades se notan, es como con todo, ¿no? No es lo mismo comprar un popelín que cueste 20 euros que uno que cueste 5, lo vas a notar en la textura. Claro, pero luego también eso también depende del ligamento, ¿no? A veces, si pues eso es, mi caso es sarga, pero es una sarga, como es muy fino, no es la típica sarga al uso que tú a simple vista ves que tienes las rayitas horizontales, o sea, como que te tienes que fijar un poquito para verlo. Pues le da como otro aspecto, tiene otro acabado que si fuese al final un entramado de tafetán, ¿sabes? Sí. Entonces... De esto puedes hablar tranquilamente, porque esto hemos hablado en el podcast, y que se supone que los que nos estáis escuchando... me digo, espérate, que yo creo que me estoy diciendo... Sepáis de qué estamos hablando, porque habéis escuchado los episodios. Y además, claro, esto ya se habrá pasado cuando saquemos el episodio, pero el próximo fin de semana es el curso de tejidos. Y hablamos de estas cosas que vamos a hablar en el podcast, así que nos tiene que sonar todo esto de la sarga, del ligamento, sí. Todo. Claro, entonces es como, o sea, es una tela de ligamento, sarga, pero no podemos pensar en ella tampoco. O sea, entiendo que es difícil explicarlo con palabras y fotos en la web sin que tú puedas realmente tocarlo. ¿Esto es una barrera que te...? Sí, ¿no? Mucho, o sea... ¿Y en estos años cómo lo has llevado? ¿O lo has empezado a hacer de otra forma? ¿O no encuentras la manera...? Claro, a ver, intento trabajar mucho más el contenido audiovisual, meter vídeos, que al principio no metía... casi vídeo, o sea, muy poco. Ahora, pues eso, es algo que me estoy imponiendo, pero me cuesta mucho porque no tengo un espacio para grabar, no tengo un set ahí. Entonces, me lleva mucho tiempo, me lleva muchísimo tiempo, no solo la preparación y la grabación, sino luego, pues, la posterior edición, ¿no? Pero he visto que eso ayuda, Lo que pasa que otra barrera que me encuentro yo ligada a esto es el que yo soy una marca emergente. Necesito crear esa confianza, ¿no? Quizá con una marca o tiendas que venden marcas de telas ya conocidas, que ya tienen un renombre, esa confianza ya está establecida, ¿no? Y entonces, cuando no estás tan segura con un tejido, es más fácil saltar y comprarlo, porque dices... es esta marca, es lo que sea, sé que va a funcionar, ¿sabes? Me fío, es eso, me fío, lo compro. En mi caso yo no tengo ese bagaje, ¿no? Entonces es algo que me tengo que trabajar también, la confianza, ¿no? Y es complicado y es un proceso que lleva mucho tiempo, es como una carrera de fondo, ¿no? Entonces, bueno, cuando veo que hay gente que repite y repite también el mismo estampado de diferentes colores, pues, bueno, voy por el buen camino, ¿no? Pero sí que veo que es demasiado lento, ¿no? Ese proceso de generar confianza. También sé que tampoco estoy, digamos, como a tope, no estoy con toda la gasolina metida, ¿no? Porque al final cuando tú emprendes,
emprender es como echar aquí, podrías estar 24 horas y te faltarían horas, o sea, como, siempre hay cosas que hacer, ¿no? Yo hay un momento que tengo que dejar el ordenador o dejar las telas, dejar lo que sea, porque tengo 2 hijos pequeños y tengo que atenderlos. Entonces, yo hay un momento que digo, muchas veces me da rabia y digo, ay, esto, yo quiero terminarlo ya, tal. No puedo, simplemente pues hay que dejarlo y ya se hará otro día si se puede y si no, pues ya veremos cómo lo solventamos. Sí. Entonces, sí, Udaloa está haciendo como una carrera de fondo que yo ya contaba con ello, que al final, si es que además nació Udaloa cuando tenía mi hijo pequeño unos mesecitos, o sea que ya contaba con que iba a ser, con que si ya de por sí pues eso, emprender requiere de muchos recursos en todos los sentidos, pero la persona tiene que estar al 100% y meter muchas horas, porque sobre todo si está sola. Sí, y sobre todo al principio. Sobre todo al principio. Entonces ya contaba que eso no lo tenía. De hecho, el primer año, ya te digo, o sea, que tenía a mi hijo en casa. O sea, era cuando podía, hacía algo. Entonces, pero bueno, ahí va. Sí, son retos. Son retos. Son grandes retos que, más allá de simplemente estar viendo si la gente puede entender bien la tela y tal, ya es decir, tengo que encontrar ese tiempo para ponerme a buscar formas en cómo la gente puede entender mejor lo de la tela. Yo te diré que yo soy muy fan de los vídeos para las telas, porque cuando compras online creo que está muy bien que hagáis vídeos, porque creo que es lo que más te ayuda. Es verdad que todos somos conscientes o deberíamos ser medio conscientes de que el color va a variar según la pantalla que estemos utilizando, la iluminación que tengamos en la pantalla, si lo estamos viendo de noche, de día. Claro. Pero es verdad que ver un vídeo, igual que cuando ves una tela ya confeccionada puesta sobre una persona, pues no es lo mismo una foto estática, ¿no?, que ver a esa persona pues que se da una vuelta, que tal, que no sé qué. Entonces ves si la tela se mueve, pues lo mismo, tú coges la tela y la mueves, y es verdad que eso ayuda un montón. Y vamos a centrarnos también en cosas positivas, porque retos, sé que estos son solo algunos que se te acaban de pasar por la cabeza, que habrá muchos, y en estos 2 años algún hito importante que haya marcado o que haya cambiado la vida, la estructura o tu forma de hacer las cosas con Udaloa. A ver, realmente es que el hito más grande de Udaloa es sacar la colección propia, porque eso realmente es que es un trabajo, o sea, brutal. O sea, brutal. Y todo el esfuerzo que lleva, eso realmente es el hito, los hitos que marcan Udaloa. Pero sí que es verdad que cuando yo pude estar como más a tope con Udaloa, sí que empecé a incorporar nuevas telas. Que antes yo tenía las ganas, pero no me veía con la capacidad para hacerlo. Entonces, el poder estar más metida ha hecho que haya ido incorporando nuevos tejidos y que, bueno, al final haya ido llegando a nuevos públicos, porque al final tener solo una tela de viscosa también te cierra tu público objetivo. Y había gente que me decía, es que me encanta lo que haces, me encanta tu filosofía, pero no me atrevo a coser con viscosa. Porque todavía no estoy. Y me encanta entonces estampado, pero es que no me atrevo a coser con viscosa. Pues bueno, al final al incorporar a otros tejidos, esa gente que quería comprarme algo, pero no veía que una viscosa era en ese nivel de costura, no estaba en ese nivel de costura, pues me haya comprado otras cosas y bueno, pues al final como que te abres un poco. Sí, eso fue un cambio, porque te iba a preguntar, ¿tú sigues entonces claro, como te marca los hitos tuyos son tus colecciones propias, que siguen siendo con Ecovero? ¿Sigues con los mismos proveedores ahora mismo? ¿Sigues como los mismos tiempos y demás? ¿Y cada cuánto sacas colección? Sí, lo que pasa que ahora no tengo claro cuándo voy a sacar la siguiente. Vale. Porque, claro, o sea, el proceso de producción es que requiere tantos recursos
O sea, requiere tanto de mí que además yo he hecho 2 producciones, pero no puedo en cada producción hacer solo una colección. Claro. Porque los mínimos que se requieren son muy elevados y yo no puedo estar imprimiendo de un estampado decenas y decenas de metros. Entonces, yo lo que he hecho ha sido como aglutinar varias colecciones en cada producción. Entonces, yo ahora no me veo con la energía y el tiempo de crear muchas colecciones a la vez, porque es que, o sea, el día a día no me da. Entonces, yo en un principio, que esto es un cambio que ha habido en Odaloa, uno de mis objetivos era vender a tiendas, ¿vale? Y me he dado cuenta que con mi tamaño ahora mismo no puedo hacerlo, pero por una cuestión logística. Con las producciones, o sea, yo ya he vivido lo que es el gestionar los envíos de grandes volúmenes. Además, en caso de las telas, yo inicialmente trabajo con rollos, que no todas las compañías de transporte trabajan con esas medidas. Vale. Entonces hay muchas que de repente fuera, claro, no puedo trabajar con ellas, ¿no? Vale. Y claro, me he llevado muchos disgustos. Muchos disgustos, muchos a nivel económico. Y entonces yo ahora mismo, o sea, no puedo permitir que esa sea la tónica, porque además tienes un problema. Es que las tarifas no me las han respetado. O sea, te dicen una cosa, luego resulta que es otra, se equivocan, intentas reclamar y eso cae en saco roto, porque al final nunca puedes hablar con el supuesto responsable, ¿no? Siempre ellos te dicen que pasan el mensaje y que van a trabajar en ello, ¿no? Entonces, siempre es pasar la bola. Y además, que he hablado con personas y, bueno, si hablas telefónicamente, pues bueno, te lo dicen ya, pero si hablas por email, es que tienen hasta la plantilla ya hecha. Yeah. Y dices, pero si es que es el mismo email con una firma diferente. O sea, y al final eso te chupa unas energías, ¿sabes? Sí. Claro, y yo digo, nunca pensé, esto es un aprendizaje, nunca pensé que iba a invertir tanto tiempo luchando con las compañías de transporte. O sea, la de horas que he metido ahí. O sea, y digo, es que no puedo, ni el tiempo, ni de repente que un envío, o sea, es que me cueste el doble o más del doble, o sea, porque además eso en cantidades grandes no estás diciendo que es que son 5 euros, 20 euros, o sea, es mucho dinero. Y digo, no digo, ahora mismo digo, es una cosa, vale, ya veremos en un futuro, pero ahora que yo lo tenía en un principio como algo, digamos, a corto o medio plazo, ahora está en un cajón guardado. Sí. Ahí. No está desechada la idea, no está desechada, pero digo, ahora mismo está ahí parada. Que claro, mi idea era, si yo hago eso, puedo ir sacando, produciendo colección tras colección, no varias colecciones juntas, lo cual me iba a llevar menos tiempo, no me puedo hacer una colección que hacer 2 o 3 a la vez, ¿sabes? O sea, y entonces, claro, o sea, ahora mismo sí que me gustaría hacer una colección, o sea, colecciones nuevas, pero no tengo una fecha puesta porque ya te digo, voy viendo que en el día a día no puedo sacar tiempo suficiente para hacer tanta cantidad de diseños, porque al final es que o sea, lleva mucho tiempo hacer un diseño de estampados. Entonces, pues claro, voy así. Paso a paso. Paso a paso. Paso a paso, y cuando encuentres una fórmula que a ti te venga bien o que sí que puedas manejar, pues entiendo que en ese momento sí que será tu momento. A lo mejor también es, pues no sé, no es el momento o no has dado con la tecla, pero yo sí veo que una marca como la tuya, al final, hoy en día sí que estamos más concienciados con la sostenibilidad. Hay mucha gente que busca
¿no? A la hora de comprar telas, pues que cumplan unos ciertos requisitos o unas certificaciones, o ya conocen, ¿no? las telas Ecovero y se fían más, y puestos a gastarse el dinero, pues prefieren en algo así que les dé más confianza. Entonces yo creo que, bueno, que el camino será lento. Y ojalá se pueda hacer. A lo mejor pues siempre son trabas y, oye, pues tampoco estamos aquí para estar luchando todos los días, que tampoco estamos, o sea, que estamos cosiendo, que tampoco estamos curando enfermedades, claro. Pero es verdad que echa para atrás, que sabes que sea tan complicado todo y que ya no sea por ti, si es que no es que tú no quieras o es que a ti te resulte difícil o que tengas que poner una inversión, es que te pongan trabas en el camino y que tampoco veas que te quieren ayudar, porque esto creo que lo hablamos también en la primera entrevista, pero parece que cuando eres pequeño, ¿no? Pues te hacen menos caso, que pues por un lado lo puedes entender, en plan de, bueno, entiendo que tienes pues clientes muy grandes a los que tienes que atender, pero no me puedes decir primero sí y luego no tratarme bien. Prefiero casi que me digas que no me puedes atender ¿no? A lo que te pasa con las compañías de envíos, que te digan una cosa, luego sea otra, luego no te respondan. Claro. Como, bueno, mira, si no soy tu cliente ideal, pues ya está, no pasa nada, voy a buscar a otra persona, pero son más trabas el que te pongan impedimentos cuando tú ya has empezado a rodar algo que simplemente el que no te dejen rodarlo. Entonces, pues nada, mucho ánimo, porque lo necesitas. Pero bueno, a pesar de todas estas trabas, durante estos años has incorporado, lo que estabas contando antes, tejidos nuevos, los lisos que has incorporado punto y el ramio. Si quieres, háblanos un poco de qué es cada una, aunque tu web está muy bien explicado. Yo el ramio no lo conocía. Pues mira, el ramio realmente es como parecido al lino. A ver, luego también es verdad que depende mucho del ligamento, de cómo se confecciona esa tela, el acabado puede ser completamente diferente. Yo tengo dos calidades diferentes. Bueno, siempre que digo la palabra calidad, hay veces que me da miedo, porque es verdad que en el mundo textil calidad llaman al tipo. Sí. Y hay veces que se piensa la gente, pero que tiene... uno bueno y uno malo, ¿no? Sí, no. El bueno y el malo. No. Sí, me acabo de caer de la hora y digo, espérate, voy a especificar, ¿vale? Que no se piense la gente... No, sí, son dos tipos diferentes de telas, ¿no? Entonces, si tú las puedes ver, las tocas y dices, pues parecen completamente diferentes, ¿no? Es como si ahora mismo coges pues, un punto de algodón y, no sé, un papelín, pues... Vale, son algodones, pero son diferentes, ¿no? Vale. Pero bueno, en cuanto a las propiedades, son muy parecidas a las del lino. De hecho, el ramio es más resistente todavía que el lino. Y es igual de transpirable y fresco. Al final es una fibra natural. Una fibra natural. Y es verdad que es una verdadera desconocida esta fibra. Se ve muy poco. Entonces, cuando se me apareció la oportunidad de traerla, dijo, esto tengo que traerlo. Pero es igual, la gente que la ha probado está muy contenta. Está muy contenta. Y igual, es que tengo que hablar más de esto del ramio yo. Sí. Porque es verdad que es una fibra muy poco conocida. Pero es verdad, si te gusta el lino, el ramio te va a gustar. No pienses tampoco que se arruga así, como el lino, porque igual es que depende un poco de cómo está tejida la fibra. Entonces, pues una que tengo se arruga más que otra. Pero aún así, o sea, es una tela que puedes llevar perfectamente, sí que vayas ahí. O sea, que los dos colores que tienes el negro y tienes el teja, sí, que son diferentes calidades. Sí. Vale. ¿Y cuál sería como la principal diferencia entre los dos? ¿Para qué usas más uno y para qué usas más el otro? Pues, a ver, realmente, como además tienen gramajes similares, podrías utilizarlo más o menos para lo mismo, pero sí que es verdad te puedes hacer una blusa, una camisa así un poco de entretiempo, te podrías hacer unos pantaloncillos así anchos, pero la que es negra, la trama no está tan
tan compacta, digamos. O sea, es un poco más traslúcida si la pones así. Entonces, según en qué prendas podrías requerir algo de forro. Sí. Depende de lo que lleves debajo. Entonces... y la otra es más compacta, sí, y entonces ahora para el entretiempo tal sí que podría ser... Sí, pero además incluso, o sea, para entretiempo, pero también para verano, porque la verdad que como es transpirable, se lleva bien. Luego estas cosas también depende de cada una, ¿no? Porque luego unas son más calurosas, otras más frigoleras, y lo que le viene bien a una no le viene bien a otra, ¿no? Claro. Pero sí que es una tela que, bueno, yo la usaría todo el año, porque con camisa debajo de un jersey, es verdad que para pantalones pues a lo mejor ya pasas un poco más de fresco, ¿no? Pero lo que es para una camisa todo el año, o sea... Sí, como como que llevas tu camisa con las Ecovero, que luego pues son tejidos que oye, pues son bastante prácticos así para sí, claro, al final eso es para todo el año, pero claro, al final depende de lo que te hagas, obviamente. Claro. Yo con uno de los puntos tuyos me acabo de hacer la cosa menos práctica del universo, pero muy mono, que es un top de manga larga, pero con los hombros al aire, que pues bueno. Va a quedar buenísimo, ¿eh? Es me muy encanta. bueno. Sí, además es que el color te favorece un montón. Pues muchas gracias. Sí. Me gusta mucho. Entonces, estos puntos que metiste, yo creo que metiste, no sé si lo metiste a la vez, metiste primero los puntos. Metí primero el punto de algodón orgánico y también el tencel. Metí un tencel así como acabado denim. Sí, es verdad. Y luego ya después metí el ramio. El ramio. Eso es. Y claro, entiendo que todo lo que vas metiendo tiene su parte, ¿no? Como esto que estás diciendo, el punto pues no es un punto de algodón normal, es un punto con una certificación que va tiene, un poco en consonancia con los valores de Odaloa. Es algodón GOTS y de Locotex. Y entonces ahora quería hablar contigo de lo nuevo que has metido, que es para lo que te he traído aquí, que es la nueva sección de Odaloa de Deadstock. ¿Qué es, para empezar, esta palabra deadstock, que suena así como un poco turbia? Pues a ver, literalmente es stock muerto, que se llama, y son telas que proceden de fábricas de tejidos o bien de firmas de moda, que claro, que inicialmente se habían fabricado o tenían, o sea, un propósito y al final se quedaron en el camino, ¿no? Y entonces se han convertido en un stock muerto para esas empresas que muchas veces pues termina en un almacén acumulado o se le da una salida silenciosa, es directamente incinerar o al vertedero. Entonces, bueno, ¿por qué pasa esto? Porque hay telas que se habían creado para hacer ropa y luego al final quedan sin usarse. Pues muchas veces pasa por sobreproducción, ¿vale? De las propias fábricas de tejido, porque muchas veces tienen un encargo y la producción con error cero no existe, ¿no? Entonces, dentro de los errores que se pueden producir hay como un margen tolerable que quien encarga esa tela pues tiene que asumirlo, pero luego hay otros que no son tolerables, ¿no? O sea, cuando ya pasas de un porcentaje, quien fabrica el tejido pues tendría que responder, ¿no? Entonces, pues cuando se fabrica el tejido, pues a lo mejor se fabrica un extra, ¿no? Y entonces, pues muchas veces ese extra al final no es necesario y se queda ahí, ¿no? Vale. Pero también puede ser, pues porque una marca ha hecho, no sé, no ha calculado bien lo que necesitaba, no sé, porque a lo mejor pretendía vender X prendas y al final ha vendido menos y entonces la producción lleva una menor cantidad de prendas y hay un tejido pues que se ha quedado ahí que ya no lo va a usar. Sí, que al final tienen un montón de razones por las que las telas, por lo que sea, se quedan, digamos, sin utilizar y entonces todas estas razones que nos comentas
¿Dónde, o sea, esta gente almacena las telas? ¿Qué pasa con estas telas que al final estaban pensadas para usarse y al final o se quedan a medias o no llegan a usarse, o incluso, por lo que has comentado, a lo mejor no llegan ni al destino que tenían para comenzar a usarse? Claro, pues eso, o al final quedan almacenadas, Sí. o pues eso, se queman o se llevan al vertedero, terminan en un vertedero. Entonces, sí que es verdad que como ahora hay una mayor conciencia, digamos que el consumidor está como presionando más, ¿sabes? Sí que es verdad que hay muchas empresas y fábricas de tejido que al final están optando por liberar este tejido. O sea, no es algo nuevo que haya salido ahora, pero, o sea, se lleva haciendo, pero es verdad que antes se hacía menos y ahora ese tejido, pues eso, la gente está pensando, pues lo vendo, que alguien le puede dar un uso, ¿no? Claro. Entonces, sí, eso es lo que, por suerte, ahora yo creo que está más en auge. Y a nosotras como consumidoras de telas, a nosotras como costureras, ¿qué beneficios nos aporta a nosotras? Porque obviamente beneficio para el planeta, pues ya sabemos que aporta, pero ¿qué beneficio nos aportan las telas de deadstock? Digamos que qué cosas tienen en contraposición de las telas que compramos normalmente, porque es mejor. Pues, a ver, puedes acceder a tejidos que no es tan fácilmente encontrar. Mira, una cosa que me pasaba a mí cuando empecé Odaloa es que yo quería traer a la tienda algodón orgánico, punto, 100%, sin elastano. Pues era misión imposible. Y dices tú, si tú te vas a una tienda a comprarte una camiseta, es 100% algodón, ¿sabes? Sí. Es lo habitual, ¿no? Pues ahora estoy viendo algún proveedor que está metiendo, pero es complicado. No era tan... Es complicado. Sí que he visto en algunos, pero que están orientados más a marcas de moda que tienen unos mínimos por color mucho más amplios. Pero es algo difícil, ¿no? Entonces, con las telas de stock puedes acceder a fibras, a telas con composiciones, calidades diferentes a las que están en el circuito habitual de tiendas de telas. Por ejemplo, yo he traído una que es una mezcla de lana con algodón, que tiene un estampado así como de cuadro tipo Vichy. O sea, que es una pasada. O sea, yo encontrar eso en una tienda... O sea, habrá las que la tengan, pero no es lo habitual, no es lo habitual. Entonces, pues eso, por un lado, eso, acceder a telas que no es tan fácil acceder, ¿no? Sí, que es lo típico que a veces en clases como, ojo, quiero una tela como esto de algo que te has comprado, en plan, claro. ¿Y dónde vendes esto? Y es como, claro, es que a los sitios que a lo mejor te mandaría normalmente es que no te garantizo que tengan esto porque suelen tener como, ¿no? Pues los básicos de siempre. Y como hay pues mezclas y tejidos y texturas y tal que ves en las tiendas, que claro, que tú también quieres coserte cosas con eso. Pues sí. Y luego, por otro lado, tema calidad-precio. ¿Vale? Claro. Hay veces que puedes conseguir, o sea, puedes ofrecer esta tela a un precio más económico del que realmente debería tener. Que no pasa siempre, ¿vale? Pero yo creo que esas son las principales beneficios, ¿no? Luego, por supuesto, el poder crearte un armario ético, ¿no? Porque al final estás evitando que esa tela sea un desperdicio, ¿no? Eso es. Pero yo diría que eso lo principal. Sí, no, la verdad me parecen muy buenos motivos el conseguir tejidos más especiales y encima a un precio razonable, porque a lo mejor dices, vale, puedes encontrar un tejido pues más particular, pero a lo mejor pues cuesta fabricarlo, ya lo sabes tú. Pero si puedes acceder a tejidos, oye, que han estado incluso si son
¿no? Para producciones de moda, que ya sabemos que eso se fabrica con mucha antelación, no se fabrica de hoy para mañana. Bueno, en el fast fashion sí, pero si estamos hablando de cosas de calidad, ¿no? Es como que normalmente están fabricando ya para la temporada siguiente, entonces puedes encontrarte las que van a ser de super tendencia o que están siendo de la tendencia, pues a un precio más razonable. Te aseguras que es una buena calidad porque lo ha elegido, ¿no? Alguien para su negocio, para tal, y luego eso, que el impacto pues es menor porque estás usando algo que ya existía, no están fabricando algo nuevo para ti, así que pues bueno, en general son todo ventajas. ¿Cómo haces tú esta selección ¿no? Porque ya has traído varios tejidos, ¿cómo haces tú esta selección de tejidos? ¿Buscas algo en concreto? ¿Es porque te han pedido telas? Cuéntanos un poquito. Pues mira, el primer requisito es que no debe ser una fibra sintética. Aunque sea de stock, o sea, poliéster, ¿no? O sea, puede llevar algo, porque al final, es verdad, yo tengo punto con un poco de elastano, ¿sabes? O sea, que tenga un pequeño porcentaje, eso no lo rechazo, pero que sea el grueso de la composición, pues no, porque, bueno, al final, con los lavados, con el uso, salen muchos microplásticos, y al final cuando selecciono una tela, intento pensar en el ciclo completo de vida que va a tener esa tela, luego ya convertida en prenda, y en el uso que se le va a dar, y luego en su posterior, cuando ya ha llegado a su vida final, en su desecho, ¿no? Entonces, pues eso, el poliéster igual, cuando para descomponerse, o sea, tarda cientos de años. Entonces, pues eso, priorizo fibras naturales o artificiales, que es de origen natural. Luego, por otro lado, lo que intento ahora es tener una mayor variedad de tipos de telas para que te puedas crear prendas variadas. Pues desde, sí, ya lo que tenía desde el principio, las blusas, vestidos, faldas, porque te puedes coser ahora un abrigo, una cazadora, pantalones vaqueros, eso, tener variedad de tejido. Luego, por otro lado, que sean colores o estampados básicos que no pasen de moda, o sea, me refiero a cuadros o rayas, ¿no? Ahora mismo no tengo intención de meter estampados. Es que tú ya tienes tus estampados. Tengo mis estampados, claro. Que aunque ahora mismo eso no tenga una producción inmediata, o sea, el objetivo es producir más adelante. Entonces eso, meto cuadros o rayas, algo, o sea, estampados que están ahí, llevan décadas y no pasan de moda, están siempre ahí. Entonces yo lo que quiero que cuando alguien se confeccione una prenda, sea una prenda que pueda usar una y otra vez y año tras año, que esté ahí en su armario y no se canse de ella, ¿no? Entonces también eso, los colores, que sean colores combinables, ¿no? Y además también muchas de estas telas las he cogido pensando en combinaciones con mis estampados, ¿no? Que vayan con los colores de las telas que ya tengo. Y sí, que ya puedas comprar todo ahí, lo que además esto yo creo que desde el principio tú esto es una idea que sí que tenías, en plan de vale, yo tengo estas telas estampadas, pero quiero meter, ¿no? Telas que le combine, puedes hacer la blusa con el pantalón y esas cosas. Sí, claro, sí. Eso es. Yo quiero que se puedan confeccionar. Un armario cápsula todo entero eso es. Sostenible. Y que sea eso combinable. Al final. Y bueno, el otro día me puse ahí a hacer fotos y vídeos de combinaciones y digo, madre mía, es que esto es un no parar, digo, es que está pegado con todo. Sí. Qué bien, sí, que además eso es un fallo muy grande que cometemos cuando cosemos, ¿no? Que vamos ahí al objeto brillante en plan de esa tela tal, que luego dices, en mi vida me he puesto yo este color, pero bueno, es que la tela es buenísima y luego no te combina con nada y es una cosa ahí que le has invertido tu tiempo, pero que luego es que no te lo pones muy a menudo. Claro. Y parece como más soso comprarte una tela pues, como más lisa o más típica o más parecida a la que tienes en tu armario, pero luego es verdad que lo vas a usar un montón. Claro. Que es al final lo que más te pone, sí.
sí. Es que sí. Y en cuanto a limitaciones, porque bueno, tiene muchos beneficios comprar Deadstock, pero claro, tampoco es como voy a meterme en la web de Odaloa y voy a buscar esto a ver qué colores tiene. No, es como que el Deadstock es lo que hay. Y entiendo también que a veces pues de una tela conseguirás muchos metros, de otra menos. ¿Esto cómo lo gestionas o cómo crees que va a afectar en la tienda? Pues bueno, a ver, yo ya lo aviso. No hay reposición, no se puede reponer. A ver, porque es lo más probable. Es verdad que hay algunas telas que cuando vas a comprar tienen más metraje que otras, pero no te puedes asegurar que cuando vayas a reponer estén, porque no es lo normal. No es, claro. O sea, es que es lo que hay. Entonces, los distribuidores de telas tienen miles y miles y miles de metros y aquí cuando vas, si es una que tiene muchos, son unos cientos, ¿sabes? Que realmente, si lo piensas, eso es poco para lo que normalmente, claro. Claro. Y entonces, y hay veces que vas a una tela y jolín, o sea, hay muy pocos metros. Entonces, sí, al final, esto es lo que hay. Esto es el que llegue primero y ya está. Sí. Y cuando se acaba, que al final es el objetivo, ¿no? Claro. Era una producción que, claro, que tienen que hacer de más, no llegan a usarlo completo y la pena es que se quede eso sin usar. Así que estamos como, digamos, como esos centímetros del final de pieza que te dicen, te lo quedas, te lo regalo, te hago un descuento, tal, porque luego ese excedente es lo que es para ellos difícil de colocar. Entonces, claro, una vez que está colocado, pues es una pena que se acabe, pero al final es el objetivo, claro. ¿no? Deberíamos también como celebrar esto en plan de, mira, se ha acabado esta, que tenía su función, ya no se queda por ahí dando vueltas, hemos conseguido terminarla. Pero es verdad que no es lo mismo que pues eso, la tela que me he comprado para esta camiseta, pues que si se te acaba porque es un color muy popular, pues de repente tú puedes volver a pedir de eso y entonces la gente que se ha quedado sin ese color pues puede volver a comprarlo. Claro. Esto es un poco diferente y digo, bueno, pues es una limitación que oye, que tiene su sentido, no nos tenemos que poner tristes, simplemente estar pendientes de cuando se vaya acabando. Entonces entiendo que esto te afectará un poco a que aquí sí que, o sea, vas a tener como diferentes tipos de logísticas con tus tipos de telas. Tienes tu producción que lleva unos tiempos muy largos, tienes tus proveedores pues con unos tiempos un poco más normales y luego tienes el Deadstock. Entiendo que la logística es totalmente diferente porque unos se acabarán antes, otros tal. ¿Cómo vas a gestionar las reposiciones? Y, o sea, ¿siempre van a ser cosas nuevas según la temporada o cuéntanos? Claro, sí. Va a ir un poco por temporada. Pero es verdad que tengo pendiente sacar alguna más ahora en época de frío. No significa que sean telas de abrigo, porque no, de tela de abrigo ya tengo esto. Pero voy a sacar alguna más. Y luego es eso, la idea es que cuando llegue el verano, primavera, pues telas más fresquitas, más livianas, ir un poco en consonancia con las estaciones, sí. Sí, eso es. Y ir actualizando el catálogo, pues eso, con frecuencia, digamos. Sí. ¿Y tú crees que el Deadstock va a ir creciendo, va a ir en auge o crees que es algo que todavía no se conoce mucho, la gente no se fía o, claro, llevas pocos días realmente como para... Claro, o sea, por experiencia propia todavía no puedo aventurarme a hablar, porque es verdad que al final, o sea, es que creo que no lleva ni una semana, o sea... No, creo que no, o sea, lleva muy poquito realmente. Entonces, por experiencia propia no te puedo comentar nada, pero sí que yo veo que es una tendencia en auge, sí que lo veo, sí. Si empiezas a ver en tiendas de telas y luego marcas, firmas, o sea, emprendedores que tienen su propia marca de ropa, lo estoy viendo también, que ellos también apuestan por Deadstock, que también es una ventaja para ellos porque muchas veces quien quiere montarse su propia marca de ropa
hay veces que no puede acceder al tejido porque les piden unos mínimos, que ya no digo del propio tejido en sí, que muchas veces sí, sino también de compra de tejido, de cantidad económica que de te pedir tienes varios tejidos. Sí, que te tienes que gastar un mínimo. Y entonces a veces que el proveedor que a ti te viene bien que cumple tus requisitos de lo que sea, pues tiene unos mínimos altos y no puede, ¿sabes? Entonces con los deadstock generalmente no es habitual tener unos mínimos de compra elevados, claro, porque no hay claro. a lo mejor stock elevado. Claro, entonces también para las marcas pequeñas o que producen, claro, colecciones más reducidas y tal, esto también es una salida. Y yo creo lo que decías antes, que esto no es algo nuevo, lo que pasa que a lo mejor antes no se vendía como se vende ahora, en plan como algo bueno, en plan de, sección deadstock aquí en mi tienda de telas, en vez de tener la sección de rebajas o de ofertas o tal, pues puedes tener como esa sección y luego entiendo que también los que producen y que están más al día de esto, pues entiendo que también tienen como otros canales para acercarse a estos diseñadores y demás, y que antes a lo mejor era simplemente pues que pues tú con tu picardía pues te acercabas pues sería o la fábrica o incluso a los talleres donde se estuviese produciendo y presentarte ahí, decir, hola, os compro el resto. Y ahora sí que es verdad que pues bueno, pues hay más marcas de telas que lo tienen como una sección. No sé si hay alguna a lo mejor que se dedique 100% a esto, porque por lo que estamos hablando, por el tema de la logística, los metros y tal, pues debe ser también un poco inestable y complicado y demás. Pero bueno, sí que podemos pensar a lo mejor que puede ir creciendo, que podemos conocer todos un poco más los beneficios del deadstock y querer buscarlo y querer, sobre todo la gente que tiene como mucha conciencia medioambiental y que está buscando marcas pues como la tuya, pues que conozca eso también como una opción. Y bueno, eso sería el futuro del deadstock, que nos lo estamos aquí inventando y nos gustaría que creciera y que oye, que pues eso, los productores, pues que se animen, ¿no? A ponerse más en contacto o estar como más expuestos, no tapar esos excedentes, no querer esconderlos y desecharlos, sino avisar que existen para el que pues eso lo quiera comprar para sus colecciones, para revender las telas, para sus negocios y darle una segunda vida a esas telas. Pues oye, yo creo que es muy buena señal si eso cada vez se dice sí, más de viva voz. Sí. ¿Y cuál es el futuro de Ódalo ahora? Esperamos otro par de años a ver. No, a ver qué nos cuentas. Tengo una idea que me gustaría llevar a cabo, pero no la puedo decir porque no está suficientemente sopesada ni vista si la puedo ofrecer a un precio razonable, entonces no quiero hablar mucho, pero va con la idea de construirte tu propio armario sostenible. Como armario cápsula. Sí, 100% tú. Y no me refiero con adaptaciones de patrones y tal, no, va por otro lado, pero no quiero hablar mucho porque es eso. Qué intriga, sí, vale. ahí necesitaría de una persona que me ayudase, que tengo un perfil en la cabeza ya fichado y tal, pero es verdad que es algo que tengo que madurar más, mirar números y a ver, pero sería muy bonito. Sí, suena bien, y si el perfil puede encajar por aquí, lo comentamos cuando se pueda decir, lo comentamos en un próximo episodio o hay una cuña publicitaria para ti. Yo desde luego no lo he visto todavía por ahí. Esta idea. Que es una idea novedosa. Sí, a ver, hay cosas similares, pero no exactamente igual. Esto tiene como un plus. Vale. Un plus. Más intriga todavía. Sí. Vale. Estoy deseando quitarme el micro para interrogar. Vale, pues nada, pues hasta aquí la entrevista. No, voy a repetirte, eso sí, las preguntas finales de la otra vez.
Pero ya de antemano te agradezco muchísimo que hayamos sacado este tema por aquí. Me gustaría eso, darte ahí como un tiempo para ver qué tal va y que vayamos conociendo mejor el de stock, todo lo que nos puede ofrecer, todas las telas maravillosas que yo ya le he echado un vistazo, ahora te cuento las que me han gustado, pero sí, yo la verdad que es un concepto que conocía y que se echa en falta que no haya más, porque pues eso, cuando compras muchas telas, pues al final, claro, quieres que tu impacto sea el menor posible, que tenemos aquí la excusa de que, bueno, me lo coso yo, tal, no sé qué, sí, pero aún así, claro, no es lo mismo dónde compras, ¿no? Lo que hablamos muchas veces nosotras de bueno, al final cada compra que haces podrías sopesar realmente ese impacto y es algo que estás haciendo tú pensando, no es una compra impulsiva, algo que te dé todo igual. Entonces, pues yo cuanto más se vea el deadstock y más accesible sea, pues oye, pues mucho mejor para todos. Así que nada, te vuelvo a repetir las preguntas finales, que algunas habrán cambiado, a lo mejor alguna no, porque, por ejemplo, no sé si tu proyecto de costura favorito sigue siendo el mismo o como en 2 años has conseguido más cosas habrás tenido... Claro, sinceramente, como ha pasado tanto tiempo, ya no sé cuál era mi producto favorito, mi proyecto favorito del momento. Entonces, pues no lo sé si sería el mismo. Pero si no, o sea, uno que me gusta mucho, digamos, la camisa que llevo puesta, pero espérate, a ver. Es que ese estampado voló. A ver. Esta era la colección, para quien lo vea. A ver, Ricardo. Esta era la colección que presentaste aquí y esta tela voló aquí. Sí. Ya estabas ahí tú, aquí que se lo tenías terminó, que quitar de la web. Aquí se terminó, tal, sí. Porque es muy bonita. Sí. Yo siempre que la he visto me parece muy bonita. Sí. Montañas era. Sí, montañas. Esta se llama Montañas, sí. Eso Montañas. Entonces, es que está claro, al final el corte de la camisa es básico, pero claro, el estampado le da la chispa, ¿no? Sí, digamos. Sí, y además, sí, a mí esta es una de mis piezas estrella del armario. Sí. Y que la usas. Y que la uso. Mucho, claro, sí. Ya digo que es en invierno, que la he hecho de manga corta. Al final yo siempre me coso de manga corta generalmente porque, digo, es como más voy a usar la prenda. Así que sí, uso mucho. ¿Y qué es lo último que has cosido? Pues el vestido de Madrid Fractals. Ay, el vestido de Madrid Fractals, sí. Muy guapa, como siempre, con tus telas. Que lo pasé muy mal. Lo cosiste en el último momento, ¿no? Ay, básicamente, pero, a ver, era sencillo, pero tuve problemas por el camino, entonces... Pero eso es por coser en el último momento que nos pasó a todos, o sea, siempre pasa, solo ha habido 2 Fractals, pero los 2... clavaos, llega septiembre y de repente la gente empieza como a subir, pues, que esto, que tal, no sé qué, pero es que llega octubre y de repente ves que todo el mundo se está cosiendo trajes, que como anda que no, lo decimos con tiempo, nosotras, Andrea y yo, las primeras que nos lo cosemos en el último momento, pero bueno, yo creo que es Sara de todas, de esto, cuando tienes como mucho tiempo y estás pensando la idea, buscando la tela y no sé qué, de repente es como, tengo que ponerme a coser. A mí es que me costó llegar a la idea. Yo pasaba los meses y digo, es que no tengo claro, ¿qué me voy a hacer? Digo, porque claro, yo quería hacerme algo que me pudiese poner más veces y que fuese con uno de mis estampados. Entonces digo, es que no lo tengo. Entonces, cuando te limitas por varios sitios, yo creo que ahí ya cuesta un poco más, pero también ahí es donde vienen las ideas buenas, que por eso pusimos temática este año, porque dices, mira, vamos a darle una vueltita más al traje, ¿sabes? Porque no sé, ese plus yo creo que te lleva a cosas más pensadas, bueno, más claro, guays, te reta. Sí. Y cuéntanos tu mayor error. Pues mira, con el vestido, que por eso luego también me costó coser. Porque aparte de que me dejó la máquina de coser tirada, ahí, que no me cosía, llevaba una cremallera invisible por detrás. Y es que, tía, cuando no te fijas en las cosas muchas veces, la cosí al revés. Bueno, a ver, no llegué a coserla, la hilvané. Pero claro, ¿sabes qué pasa? Que estaba haciendo quería grabarlo para hacer un tutorial y dije, pero
Pero al revés que se abría abajo arriba o al revés que se abría por dentro. Que se abría por dentro, claro, esto de que no te fijas, vas ahí, vas mirando el plano, tal, no sé qué, ¿vale? Y cuando voy a coser digo, pero espérate, que esto está al revés. Vale. Lo descoso, el hilván, lo vuelvo a poner todo. Claro, como estaba preocupada de grabarlo otra vez, lo hago al revés. Es que yo lo siento mucho, o sea, yo por eso admiro muchísimo a los creadores de contenido, en plan de, es que, o sea, esto se nota que lleva mucho tiempo, claro, porque tú te pones a grabar cualquier cosa y estás pendiente de otras cosas y tal. Se graba lo típico, lo de antes, y luego has puesto el móvil ahí a grabar y ahí ya no está grabando. Sí, a mí al final dije, mira, no lo voy a grabar y ya está, porque además como me estaba haciendo que me retrasase mucho más en la creación, digo, es que se acerca la fecha de Madrid Frontex, estoy tardando mucho, o sea que... Entonces, por eso también fue que lo terminé el último día, ¿sabes? Y al final dije, mira, tanto esfuerzo para hacer este... Y digo, mira, fuera, al final me lo grabo, ya está. Y al final, claro, al final me olvidé y tal, pero, joder, tía, tuve que ir ahí súper rápido y que no me gusta nada. No nos gusta nunca, pero somos nuestras propias enemigas que tenemos ahí, los tiempos. Pero bueno, quedó muy bien, quedó muy bien. Sí, bueno, a ver, tiene sus cosillas de ir rápido, pero bueno, sí, quedó aparente. La verdad es que cuando empecé a coser lo que no tenía tanta prisa, dice, se nota. Sí. Y luego ya ves y dices, sí, se nota que aquí se ya nota ahí donde tenía prisa, donde sí. Pero tía, es que 2 veces pasarme lo mismo, menos mal que no la llegué a coser. Ya, o sea, que fue solo... Ya sí que dices, mira, se abre por dentro. Pero digo, 2 veces. O sea... Madre mía. No, pero quedó muy bien y además a mí me gustaron obviamente me gustaron muchísimo los super trajes que había por ahí, pero es verdad que me gustaron especialmente muchos de los que, claro, que te fijas y dices, es que solo puedes llevar en el día a día, que ya no solo para la fiesta, es que luego lo puedes sacar de aquí y te lo pones con otra cosa y oye, y lo llevas ahí. Muy guay, muy guay. ¿Y nos quieres dejar un consejo final? ¿Respecto a qué? Pues mira, puede ser respecto a para las que quieran emprender como para simplemente un consejo de costura, lo que tú quieras. Pues mira, para las que quieran emprender, planifica, márcate objetivos, revisa y estate todo el día con el marketing. Constante. No hagas así poquitos aquí, poquito, porque eso es un plus y casi no sirve. Constante. Luego, para las costureras, pues eso. O sea, la prisa, o sea, yo con esto es al final, la prisa se nota muchísimo en los acabados. O sea, yo este vestido cuando lo empecé, es verdad que iba justa de tiempo, pero calculaba que sí iba a poder. Y empecé y digo, ostras, me está quedando yo creo que lo mejor que estoy cosiendo. O sea, qué bien. Empecé así y dije, ostras. Es verdad que tuve fallo de una pieza que la corté al revés, pero bueno, la volví a cortar otra vez y tal. Pero lo que es en la confección, digo, jolín, digo yo, o sea, me estaba dando palmaditas en la espalda yo a mí misma. Pero luego llegaron imprevistos y oro de la cremallera, que como lo quería grabar en vídeo, perdí muchísimo tiempo. Y luego la máquina que me dejó de coser y no sé qué. Al final es como... empecé a hacer cosas rápidas y se nota la diferencia. Hay cosas que digo, joder, macho. Digo, mira, ya se me ha fastidiado con bien que me estaba quedando. Que iba a ser la pieza estrella en confección. Sí, con tiempo. Entonces, o sea, el no tener prisa. No es tener verdad prisa porque tienes que contar con esos tiempos. Es que no contamos con esos tiempos de... Es que a lo mejor quiero descansar un día o se me cruza algo y a mí mi mejor solución cuando se te cruza algo es dejarlo ahí y volver al día siguiente. Y si no tienes tiempo para dejarlo ahí y volver al día siguiente, es lo que tú dices, ya se te junta un error con otro, estás ya ahí frustrada, es que no va a quedar igual de bien. No, para nada. Estás cosiendo relajada. Sí. Eso es. Así que... Pero sí, pues 2 muy buenos consejos que nos podemos aplicar todos en realidad. Y nada, pues de verdad muchas gracias Gracias a ti. por volver aquí, además con tan poca antelación, que ha sido, has sacado eso así como, tenemos que hablar de Redstock. Yo encantada, además como estamos cerca ya sabes. Sí, muchas gracias. Pues nada, espero que te volvamos a tener aquí dentro de un tiempito y que sigamos hablando de la evolución de la costura sostenible contigo. Gracias. Y hasta aquí el episodio de hoy.
Muchas gracias por escucharlo. Si te ha gustado, puedes compartirlo y, si quieres, puedes dejar una reseña para que otras personas puedan conocerlo. En el blog de Mi Primera Máquina de Coser puedes ver un resumen con el contenido que se ha mencionado. Tienes un link en la descripción del episodio en la plataforma donde lo estés escuchando. Me encantaría conocer tus opiniones, sugerencias y proyectos, así que puedes contactarme enviando un correo a mpmc.laura@gmail.com. MPMC como las siglas de Mi Primera Máquina de Coser. Nos escuchamos la semana que viene. Chao, chao.